Hey Iglesia, Dios te bendiga mucho. Bienvenido a tu servicio en línea. Un domingo que no es igual a los demás, pues es un domingo cruceño. La semana pasada tuvimos una celebración por 17 años de ministerio aquí en Bolivia de Rocafiel. Y el pasado jueves Santa Cruz celebró 204 años. Nunca hemos sido indiferentes a esto. Hoy vamos a celebrar lo que Jesús está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Bienvenido a un domingo cruceño. Por cierto, comparte esta publicación. No compartir es de egoístas y tú no eres un egoísta. Así que vamos a compartirlo, vamos a generar un ambiente de adoración en nuestras casas y arranquemos con todo. Gracias Señor, esto es para ti. Bienvenidos. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Mi deseo eres tú. Mi plenitud está en ti, oh Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Fuera de ti nada deseo. Tú eres mi mayor placer. Fuera de ti nada deseo. Tú eres mi mayor placer. Fuera de ti nada deseo. Tú eres mi mayor placer. Fuera de ti nada deseo. Tú eres mi mayor placer. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esa pasión, todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás.
siempre en tu amor, por siempre en tu amor, por siempre en tu amor, por siempre Dios. Tú nunca me dejarás, amor me sustendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, amor me sustendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Hola gente hermosa, Dios te bendiga, bienvenidos a nuestro servicio, que ya me han contado que va a estar buenango. Espero pues que todos los hermanos estén conectados y no es a que nos digan que no les hemos avisado, porque esa excusa ya la hemos escuchado. Por eso esta foto en todos lados la hemos publicado. Querida hermana, querido hermano, ahí donde tú estás, prepárate, alistate para esta palabra. Esta palabra va a estar buenanga, va a hablar Dios a tu vida. Esta palabra va a estar fuerte. Fuerte va a estar esta palabra y va a estar más dulce que un empanizado. Que Dios te bendiga, pariente. Gracias a Dios por este día, gracias por su misericordia. Qué bueno es estar en ese tiempo, en ese momento de conectarnos con el Señor. Es un tiempo que debemos juntos ponernos de acuerdo, ponernos en sintonía, sobre todo nosotros, pero lo más importante es la sintonía que venga del Señor. Y yo quiero comenzar justamente para eso, dando gracias a Dios, pidiéndole su dirección. Quisiera que juntos le pidamos esa dirección a nuestro Señor. Padre bendito, en nombre de Jesús, en esta mañana nos ponemos a tus pies, nos humillamos, Padre, mas en tu misericordia te pedimos dirección, sabiduría, que podamos comprender lo que tú nos quieres mostrar en esta mañana. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Y amados hermanos, en esta mañana vamos a hablar sobre dejar el barco. Dejar el barco, dejar aquello donde hemos pasado un buen tiempo de nuestra vida. Quizás dejar aquello en lo que hemos recorrido cierta parte, cierto trecho en nuestro caminar. Dejar aquello que fue el lugar donde estuvimos embarcados, estuvimos acompañados, estuvimos cumpliendo un propósito. Y si vamos a hablar de barcos, estamos hablando en esta mañana de Pablo. Y vamos a hablar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos relata una de las maniobras navales más importantes que se han desarrollado. Pero lo que destaca de aquello es esa profundidad de ese mensaje, es la profundidad de aquello que el Señor nos quiere mostrar a través de todo este suceso en el mar, de toda esta tempestad, de todo un naufragio. Y lo vamos a hacer directamente abriendo nuestra Biblia en el libro de los Hechos, como había dicho, en el capítulo 27, el versículo 39 hacia el 44. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 27,
verso 39, si todavía no lo ha encontrado. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la proa se abría con la violencia del mar. El versículo 42 ya. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y el 44, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. El Señor bendiga su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que podamos comprender esta hermosa palabra que vamos a meditar juntos en esta mañana. Y desde luego, amados hermanos, para entrar en contexto, como les decía anteriormente, hablar de Pablo es hablar de un hombre entregado al Señor completamente. Y todos recordamos, ¿verdad?, que comienza de una manera especial mientras iba a Damasco, mientras iba a un lugar para cumplir una misión de persecución a los cristianos. Es ahí que se le aparece la luz, el resplandor de la gloria de nuestro Señor. Y en ese momento cae del caballo, porque ese resplandor era tan fuerte que de hecho causó que con ese impacto, esa impresión, él cayera del caballo. Pero también era una manera de dejarle que él pudiese abandonar su anterior posición, una posición de vanidad, de orgullo, de prepotencia, de perseguir objetivos que no eran los adecuados, de perseguir propósitos que no eran los adecuados. Por eso es que cae del caballo, y desde el suelo, desde ese lugar, estaba viendo el resplandor de la gloria de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor. Ahí comprendió su verdadera posición, su ubicación, que había un Dios verdadero, había una luz, había un resplandor, y ahí inicia su ministerio. Y ahí escucha esa voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento comienza la descripción, el contexto de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y cuando él cae del caballo, recibe ese llamado, es conducido a un lugar donde queda ciego, un hermano le vuelve la vista. Todo esto es manejado por el Espíritu Santo, que va siguiendo una a una todas las secuencias, todos los pasos que tenía que ir sucediendo con Pablo. Y qué hermoso, ¿verdad? En eso él recibe la misión de ir a Jerusalén, recibe la misión de llevar la palabra, y en todo ese contexto, amados hermanos, ocurre una serie de vicisitudes. Hablar de Pablo es hablar de un hombre que estuvo al servicio completamente del Señor, aún a costa de su propia vida. Y es así que prácticamente del libro de Hechos, del capítulo 15 adelante, va a hablar de la vida de este hombre de Dios, va a hablar de Pablo. Y algo hermoso de esto es comprender, amados hermanos, que gran parte de su ministerio lo desarrolló estando él en cadenas,
estando preso, estando en cárceles, amados hermanos. Pero fíjense ustedes que él estaba preso, mas la libertad que él anunciaba llegó y traspasó muchos lugares, amados hermanos, porque él, aunque estaba en la cárcel, había conocido la libertad. Es decir, él era libre. Porque, amados hermanos, un esclavo no puede librar a otro esclavo. Entonces es necesario que alguien sea libre para que él pueda anunciar esa libertad. Y por eso nosotros debemos primero ser libres para que podamos hacer que otros también conozcan la libertad. En otras palabras, debemos conocer primero a Jesús, y esa libertad nos hará libres, y esa será la autoridad para que podamos hablar y anunciar las buenas nuevas. Pero, amados hermanos, hablando de esa secuencia que hoy vamos a entrar en contexto para el pasaje, cuando él recibe la orden de ir a Jerusalén, en Jerusalén es detenido, en Jerusalén es apresado, es rechazado, amados hermanos, y después recibe la misión de ir a Roma. Y en ese contexto, que es lo que vamos a estudiar ahora, en ese contexto entre ir de Jerusalén a Roma, ahí ocurre este naufragio. Él tuvo que hacerlo por mar. Él tuvo que hacerlo para cumplir esa misión, tuvo que embarcarse estando preso él, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ocurrió este suceso, este hecho lamentable, podríamos decir, de un naufragio. Pero yo quisiera decirle que para Dios todo está bajo control, que el plan de Dios se va a cumplir entre una y otra circunstancia. De hecho, amados hermanos, el Señor tiene ese plan. Lo tuvo para Pablo, lo tiene también para usted. Y eso es, en ese ámbito es que vamos a meditar en esta mañana esa palabra, la porción que hemos leído en esta mañana. Y yo quisiera precisamente ahora hacer hincapié, comprender el propósito que había sido derramado, que había sido ordenado, que había sido imprimido para este siervo de Dios. ¿Y saben cuál era el propósito? Como habíamos mencionado, está en el capítulo 23, versículo 11, donde cuando él fue apresado en Jerusalén, como dijimos, fue vituperado, fue golpeado por anunciar, por testificar a Jesús. Ahí, en esa circunstancia, amados hermanos, en el capítulo 23, verso 11, el Señor le habló de esta manera. A la noche siguiente, la siguiente noche de que él había sido golpeado, se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y vaya esa orden, amados hermanos, vaya ese propósito, vaya esa misión en estas circunstancias, cuando él había sido golpeado en Jerusalén, que ahí le diga: ten ánimo, Pablo, levántate, Pablo. Todavía esto no es todo, tú tienes otro propósito más grande en otro lugar más lejos. Y fíjense, en la manera en que Pablo estaba en ese momento, recibe, se apropia esa misión, y desde ese momento él ya no pensaba más en Jerusalén. Su mente ya estaba en Roma, su mente estaba en cumplir la palabra del Señor, era cumplir ese propósito. Y desde ese momento él empieza a diseñar su viaje. Muchos hombres del Señor vinieron y le dijeron que él no debería emprender este viaje, que él debería hacer otras actividades, pero no. Él dijo: mi misión es cumplir lo que el Señor me ha mandado. Y en eso, amados hermanos, se embarca, y fíjense ustedes,
el barco donde él tuvo a bien abordar ha debido ser uno de los mejores barcos. ¿Por qué? Porque él en Jerusalén había sido, en este momento había sido preso, y el rey dispone que uno de sus centuriones, conforme al proceso en el que él había sido desarrollado, había sido puesto en Jerusalén, la corte determina que él vaya a Roma. Él solamente se había sometido a todo ese procedimiento legal, judicial. Y fíjense, cuando hay un propósito de Dios para nuestra vida, de hecho todas las cosas van a resultar como deben resultar. Y por eso la corte, fíjense, esta corte que estaba bajo las órdenes de Roma, bajo la misma estructura de Roma. Recordemos que en ese tiempo Israel era una colonia de Roma, y por tanto el imperio, la autoridad, la justicia estaba a cargo de Roma. Y siendo Pablo procesado en esa corte, es la misma corte ante la apelación de él, porque tenía la misión de ir a Roma, cuando se fue desarrollando el proceso, él recibió la sabiduría del Señor para decirles: yo apelo al emperador, apelo a Roma, que era la máxima instancia donde se iba a desarrollar su proceso. Y es en ese momento que la misma estructura judicial determina que él vaya a Roma. ¿Por qué? Porque él tenía que cumplir el propósito que Dios le había dado. Obviamente la corte no sabía, obviamente ellos determinaron por el proceso de apelación, porque él, habiendo sido juzgado, habiendo sido apresado en Jerusalén, él tenía jurisdicciones, había sido legislado en la corte local, después tenía que ir a la de toda la provincia, y él apeló porque era también un ciudadano romano, porque había nacido en Roma, y por tanto tenía el derecho para apelar a la corte posterior, que era Roma. ¿Y de dónde viene esa sabiduría? ¿De dónde él conocía exactamente ese procedimiento? Porque él había sido instruido bajo las leyes de ese tiempo, bajo el conocimiento de ese tiempo. Es que el Señor había hablado de él, que era un instrumento escogido. Pero aquí, ¿qué es lo importante que debemos rescatar, amados hermanos? Que debemos conocer el propósito de Dios. Porque si conocemos ese propósito de Dios en nuestra vida, nada nos impedirá, ni un proceso. Fíjense, en este caso, lo lógico, lo normal hubiera sido que él haya sido procesado en Jerusalén y se haya quedado a cumplir su condena en Jerusalén. Sin embargo, cuando hay los propósitos de Dios, todo se va integrando, todo se va conjuncionando, y él de esa manera recibe esa disposición de las mismas autoridades que lo estaban custodiando. Determinan un centurión para que él sea el encargado de llevarlo a Roma, y lo embarcan en uno de los buques, con seguridad uno de los mejores buques, con la mejor tripulación, porque el rey no podría contratar cualquier buque. Entonces, y ahí, por eso en Hechos, en el capítulo 27, el verso 9, nos va a hablar ya cuando ellos se embarcan y se hacen a la mar. Fíjense ustedes, ya navegando, ahí esta palabra, cuando Pablo ve las condiciones de la navegación, ve que ya habían pasado mucho tiempo, ve que deberían ya haber llegado a un puerto adecuado si llevaban el respectivo tiempo y la navegación era normal. En ese momento él se para y dice en el versículo 9, nos comenta la palabra: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Y aquí yo quiero detenerme un poco de tiempo para analizar y meditar juntos.
¿Qué sabía Pablo de navegación? ¿Qué sabía Pablo de ver los tiempos? Si se estaban adelantando o atrasando. Él era un fabricante de tiendas y aquí les estaba amonestando a toda la tripulación, expertos navegantes, y con seguridad el centurión que estaba al mando también de todos ellos, porque estaban yendo, no solo era Pablo, estaban yendo soldados y estaban yendo también otros presos que estaban en condición similar para ser trasladados a Roma. Y fíjense ahí, Pablo se levanta en la tripulación y los amonesta. Y en el versículo 10, continuando el capítulo 27, nos relata qué les decía. Dice la palabra: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y en el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Fíjense ustedes, amados hermanos, obviamente el piloto, el capitán de este buque, podría haber dicho con toda seguridad: ¿y qué sabe este fabricante de tiendas para que me venga a amonestar a mí, que tengo años de experiencia, que llevo muchos años navegando? Pero aquí es importante rescatar, amados hermanos, que usted, si está bajo un propósito del Señor, que si usted está en comunión con el Señor, que si estamos en comunión con el Señor, vamos recibiendo la sabiduría de Él mismo. Podemos tener esa visión, esa perspectiva para aún conocer en áreas que nunca las hemos desarrollado, como en este caso para Pablo, la navegación. Y de hecho, pues podemos recordar que su maestro, cuando Jesús hizo lo mismo con Pedro, usted recordará que Jesús era un carpintero y le dice a un viejo pescador, a un conocedor de la pesca, que le dice: Pedro, tira tus redes al otro lado de la barca. Esa misma experiencia se repite aquí, porque es la sabiduría que viene de Dios la que nos va a permitir comprender y entender lo que está ocurriendo. Y de hecho aquí en esta navegación, en este momento, en esta circunstancia, la misma sabiduría del Señor está con Pablo, y Pablo es capaz de decirle a esta tripulación, pero esta tripulación no lo escuchó. Como muchas veces nosotros no escuchamos la llamada de atención de nuestro Señor, la luz, cuando la luz roja que nos llama, que es el Señor que nos está hablando, que el Señor nos está diciendo cuál es lo correcto, lo adecuado, pero a veces nosotros no escuchamos. En este caso, la tripulación y el centurión que estaba a cargo de todos los presos que estaban yendo a Roma no lo escucharon y decidieron continuar la navegación. Decidieron ir aún contra de lo previsible que ya había visto Pablo, que era mal tiempo y tormenta. Y de hecho, a continuación del capítulo 27 nos relata todo lo que ocurrió, ¿verdad? El capítulo 27, versículo 21, ¿sí? Nos está relatando que fueron, aún unos versículos antes nos relatan que fueron embestidos por la tormenta, fueron sujetos a una de las más agobiantes tempestades, a un viento tremendo, un viento huracanado que los encontró, de tal forma que estuvieron prácticamente abandonados, estuvieron a la deriva, porque prácticamente no habían escuchado el anuncio del Señor. Y es ahí en el versículo 21 cuando nos dice la palabra: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, aproximadamente estuvieron 14 días siendo atacados, embestidos por esta tormenta. Y es aquí donde nos habla el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído
y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Él les está haciendo recuerdo, les está diciendo que la consecuencia de no escuchar la voz es esa situación de zozobra, es algo donde se cambia totalmente la circunstancia, donde todo parece ser desolación y donde no hay esperanza. Y ahí Pablo les recuerda y les dice: debieron haber escuchado la voz de Dios cuando yo hablé, cuando yo anuncié en el tiempo prudente, y nos hubiésemos evitado de eso. No conocemos el resultado, pero estoy seguro que en esa situación todo el mundo escuchó a Pablo, y todo el mundo recién a partir de ese momento estuvo con la predisposición de seguir escuchando a este hombre. Seguro que dijeron: algo especial tiene, algo conoce más que nosotros, hay alguien que le dirige a este hombre, porque a partir de ese momento toda la tripulación y aún el centurión que iba con ellos empezó a obedecer las instrucciones de Pablo. Y ese es el reto que tiene usted y yo, amado hermano, donde estemos, que si estamos conectados con el Señor, nosotros a partir de ese momento tendremos algo diferente. Será una luz que estará en nosotros y que permitirá que aún los que no siguen al Señor nos puedan hacer caso, puedan notar esa sabiduría que viene de Dios, y con ese testimonio puedan entender de que Dios al que servimos es verdaderamente todopoderoso, omnisciente, y Él puede solamente dirigirnos a destinos de bien, a propósitos de bien. Y algo hermoso se relata en el capítulo 27, en el verso 23, cuando en esa circunstancia, cuando ya todo parecía perdido, cuando ya el barco estaba a la deriva, es decir, no tenía dirección ni control, estaba a expensas del viento, en ese momento nuevamente Pablo se levanta, Pablo habla y les dice que en la noche Dios nuevamente le había hablado. Y aquí debemos comprender, amados hermanos, que en esos momentos de dificultad, de desierto, el Señor nos habla, no nos abandona, porque en los desiertos también hay maná, hay el agua de la roca, hay, amados hermanos, la nube que nos guía, nos dirige, nos alimenta y nos sustenta. Y esto mismo pasaba en esta tormenta, en este naufragio que estamos en esta mañana meditando juntos. Y aquí en Hechos, en el capítulo 27, verso 23, dice Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué hermosa palabra, amados hermanos, qué hermosa circunstancia para comprender que si tenemos un propósito, ninguna plaga, ninguna tormenta, ninguna zozobra nos va a detener. Y eso es lo que exactamente ocurría con Pablo. Y Pablo, en el verso 24 del mismo capítulo 27 que estamos estudiando, les dice, después que el ángel había hablado con él, les dice lo que el ángel le había dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Qué hermosa palabra, amado hermano, qué hermosa palabra, que aún en esta circunstancia el ángel viene y le dice: Pablo, no temas. Una vez más le recuerda el propósito que hay sobre él. Ahí en esa condición del mar, ahí en esa condición donde todo parecía que se había perdido, ahí le dice: Pablo, no temas. Una vez más. Una vez más el Señor nos dice, si aún estamos en una plaga, en una dificultad, en una pandemia, nos dice el Señor: no temas, ten ánimo. Y le da la dirección, lo alienta nuevamente y le levanta el ánimo, le da fortaleza, le da fuerza. Y es por eso que en Hechos capítulo 27, verso
24 nos relata ese momento preciso y nos dice la palabra que el ángel le dijo a Pablo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Qué quiere decir? Le recuerda que su propósito es llegar a Roma, pero además le dice que todos los que estaban con él serían conservados en su integridad, aún ni un pelo de ellos sería quitado. Qué hermoso, amados hermanos, que donde hay un hombre de Dios, todo el entorno también recibe las bendiciones que hay para el siervo de Dios. Pero ahí había la decisión que tomar. Habían dos maneras de proceder. Una hubiese sido seguir a la deriva, seguir a expensas del tiempo, tratar de recuperar la nave que había sido dañada y nuevamente continuar haciéndose a la mar para llegar a Roma, porque el buque tenía que llegar a Roma. La instrucción era que el buque llegue a Roma con los presos. Y la otra decisión, un poco más difícil, era abandonar el buque. Abandonar el buque porque ya no tenía las condiciones para que puedan seguir enfrentando ese temporal. Entonces estamos en el preciso momento en que Pablo se encuentra en la situación más difícil. El barco está a merced de las aguas, a merced del viento. Todos han perdido el control, menos Pablo. Pablo es el único que sabe su propósito. Aún en esa tormenta, él sabe que va a llegar a Roma. Y él también sabe que es el momento de que hay que abandonar el barco, porque esa estructura que los tuvo a ese momento se debe dejar. Pero ahí la pregunta seguramente era: ¿pero a dónde vamos a ir? No vemos nada. Y ahí Pablo les dice: es necesario que lleguemos a alguna isla. Y la palabra nos relata esta circunstancia en Hechos 27:39. Adelante nos comenta esa circunstancia cuando dice la palabra del Señor: cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, estaban en la tormenta, pero veían una ensenada. Una ensenada es un lugar donde se puede atracar, que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Amados hermanos, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia es que Pablo les dice: muy bien, señores, debemos dejar el barco. Ya no podemos continuar en este barco porque ya no tiene las condiciones para seguir navegando. Y seguramente todos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Y ahí le dice: bueno, en todo el horizonte del mar pueden distinguir un lugar que podría ser un posible lugar para atracar, pero un buque que no tenía comando, llegar y atracar es la maniobra más difícil. Entonces es por eso que se deciden ir directamente con las fuerzas del viento, ir y prácticamente encontrarse con la playa. Es una de las maniobras más difíciles. En otras palabras, es decir, aquí abandonamos el barco. Abandonamos el barco, no importa que el barco se destruya, pero nosotros quedaremos a salvo. Y eso fue lo que ocurrió. Y también esto nos muestra que en muchas circunstancias, cuando si seguimos en la misma tormenta, queriendo estar en la misma estructura, en el mismo buque, muchas veces se corre el riesgo de perecer en ese intento. Es necesario cambiar de estructura, y esto fue lo que ocurrió. Dejar el barco, dejar esa forma de vivir, dejar esa forma de enfrentar la tormenta para ver otras posibilidades. Y eso fue lo que hicieron. Dejamos el barco,
pero Pablo sabía que de una u otra manera primero llegaría a un lugar que en esta isla él sería recibido y que de alguna manera conseguiría los medios para llegar a lo que era su destino. Y así ocurrió. Así ocurrió porque evidentemente encallaron, llegaron ahí a esa playa, el barco quedó totalmente destruido. Sin embargo, el Señor había previsto que ahí lo recibieran las personas naturales de ese lugar, y fueron los que le permitieron también que en breve tiempo, con otro barco que había estado invernando en esta playa, él pueda nuevamente embarcarse y llegar a Roma. Y aún ocurre ahí un hecho importante. En el momento que hacen la fogata, cuando ellos llegan del naufragio, cuando ocurre toda la emergencia, llegan a tierra, y cuando estaban haciendo un fuego caliente, mientras acomodaban la leña para meter al fuego, a este fuego que estaba ardiendo, una víbora le pica la mano a Pablo, una víbora venenosa. Muchos de los hombres de este lugar pensaron que ahí acabó Pablo, pero Pablo tenía un propósito, gloria a Dios. Él tenía un propósito, sabía a dónde iba, por tanto solo se sacudió y no le pasó nada, porque un hombre que tiene un propósito no va a temer ni de pandemia, no va a temer de un virus, no va a temer de una serpiente venenosa, porque es un hombre que ha sido llamado por el Señor y que sabe a dónde está yendo. Y entonces, amados hermanos, después de esto, Pablo consigue, como decíamos, el barco, y nuevamente va a continuar el cumplimiento de su llamado. Y de hecho, amados hermanos, debemos entender que aún en la peor dificultad, Dios va a hacer nuevas las cosas. Dios nos va a dar misericordias nuevas. Por eso nos dice la palabra que debemos renovar nuestro entendimiento. Porque si seguimos pensando en la dificultad, en la tormenta, que no tenemos salida, que no se ve playa, que el barco ya no nos puede soportar, corremos el riesgo de zozobrar. Entonces, el dejar esa forma de pensar es importante. La palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que como Pablo en esta circunstancia, en este momento, renovada su mente. ¿Por qué renovada la mente de Pablo? Porque era el Señor que le renovaba, que le daba visión para que él pueda confiar de que aún en esa isla lo iban a atender bien, que él iba a poder continuar su viaje. Porque eso es renovar la mente, es cambiar, aunque era el lugar menos probable. Es que Pablo estaba recibiendo del Señor la dirección directa. Y ya para ir concluyendo, amados hermanos, yo quisiera que usted medite, que nos pongamos en este tiempo, que nos pongamos a mirarnos hacia adentro, que podamos entender y comprender si sabemos cuál es el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Si somos esos hombres con propósito, nada ni nadie nos puede detener con esos propósitos, porque es el Señor el que va a hacer que se cumpla su plan. Amados hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros podamos estar seguros y sepamos a dónde estamos yendo. Y así fue cuando Pablo llega a Roma. Eso la Biblia nos los muestra en el capítulo 28, verso 28 adelante. Él llega a Roma, reúne a los judíos que estaban viviendo en Roma, a las principales autoridades, y les expone por qué él había sido procesado, por qué había sido detenido en Jerusalén y cuál era la causa que se le acusaba. Se le acusaba a él de haber anunciado
y testificado al Señor Jesús y de haber dicho que Él había resucitado, y se le acusaba también de que Él no estaba de acuerdo con la circuncisión. Le acusaban con algo de la ley, pero Él les expone su conversión, les expone el momento que Él había recibido esa luz que le había cambiado, que había conocido al mismo dador de vida. Y esa conversión estuvo a punto de causar nuevamente el cambio de todas estas personas, porque no encontraron nada de qué acusarle. Pero después de haber recibido este testimonio, de haber recibido el llamado del Señor, la luz del Señor hacia ellos, como su corazón estaba engrosado, en breve tiempo volvieron a su viejo razonamiento, volvieron a lo que habían hasta ese tiempo incubado. Por eso es importante renovar la mente, amados hermanos, amigos que nos siguen por las redes. Por eso es importante cada día renovar nuestro entendimiento, porque estos hombres en Roma, después de haber sido impactados con el testimonio de Pablo, de no haber encontrado nada malo, de haberlo liberado de la causa, de la culpa que tenía Pablo, lo ponen en una condición especial para que él pueda ser libre. Él va y alquila una casa y ahí testifica del evangelio, de las cosas que hacía el Señor, pero ellos no cambiaron, no escucharon. Y por eso es que Pablo en el capítulo 28, versículo 28 también, les dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. ¿Qué quiere decir? Que su corazón se había engrosado, que aún habiendo recibido la verdad, habiendo escuchado ese testimonio, ellos fueron impactados en un principio, pero pudo más la mente antigua, la estructura antigua, la estructura del pasado, porque no quisieron cambiar y recibir el mensaje en profundidad. Y lo que hicieron fue nuevamente volver a lo que siempre hacían. Y por eso es que Pablo dice: como no han escuchado a quienes vine, que eran los judíos, este mensaje será, esta salvación tan grande será para los gentiles. Y este viaje a Roma, amados hermanos, de Pablo, hoy podemos comprender, en este momento podemos comprender que era un mensaje para los gentiles, era un mensaje para aquellos que no eran del pueblo escogido de Dios, porque el pueblo escogido de Dios en ese momento había engrosado su corazón. Y gracias a ese mensaje de Pablo, hoy usted y yo, en un país tan lejano a lo que ha ocurrido estas circunstancias, podemos ser abrigados por ese mensaje, podemos encontrar el camino, la verdad y la vida, porque esta salvación tan grande nos llega también a nosotros. Y yo quisiera decirle en esta mañana que este mensaje, esta palabra pueda ser para nosotros, para que podamos meditar en las circunstancias que estamos, para que podamos decir: si hay propósito, vamos a pasar, vamos a continuar y vamos a tener victoria, porque el propósito, el plan de Dios se va a cumplir, pase lo que pase. Muchas gracias por su atención, amados hermanos. Yo quisiera concluir, al concluir, que usted me acompañe a esa oración, a dirigirnos a nuestro Padre, para que podamos tener un pequeño tiempo de poder preguntar cuál es nuestra situación delante del Señor. Yo quisiera que oremos juntos. Padre bendito, en nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Más te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que en estos momentos de dificultad, en estos momentos donde las circunstancias parecen cambiar, donde parece que ya no hay salvación, no hay horizonte,
Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tú nos muestres nuestro propósito, que tú nos muestres, Padre, dónde está el horizonte, que nos muestres hacia dónde estamos yendo. Gracias, Padre bendito, en nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, amados hermanos y amigos. No olviden que si encontramos el propósito de Dios, ese propósito se cumplirá. Paz de Dios, el Señor los bendiga. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en mi presente es donde tú me prometes estar. No puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir. Pero aquí en mi presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol da la forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu,
aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez, pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Qué hermosa palabra la que el pastor Luciano nos trajo en esta mañana. Gracias, pastor Luciano. El Señor lo bendiga muchísimo. Antes de que cerremos esta reunión, quiero que juntos podamos orar y dar gracias al Señor. Primero, por el esfuerzo que muchos de la iglesia hemos hecho para poder seguir diezmando, ofrendando. Gracias por su fidelidad. Sabemos que son tiempos muy complicados, pero hoy queremos honrar a todos aquellos que seguimos siendo fieles con los diezmos y las ofrendas. Y también queremos orar por aquellos que están pasando necesidad. Seguramente en la parte de abajo va a estar saliendo el número de cuenta de la iglesia en caso que tengas la posibilidad de diezmar y ofrendar. Es un momento muy santo en medio de nosotros, pues no solamente le adoramos con nuestras palabras, no solamente le adoramos con nuestra vida, sino también le adoramos a Él con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, con nuestros bienes. Entonces vamos a orar al respecto. Segundo, darles gracias también por todos los aportes, donaciones. Abajo va a estar saliendo el número del pastor Luciano de Tea. Él es el encargado directo de toda la parte de manos solidarias. Gracias por tu aporte, por tu ayuda que se continúa haciendo en este departamento. Y tercero, y con esto cerramos, vamos a orar por Santa Cruz, esta hermosísima ciudad que nos acoge a muchas personas del interior, a muchas personas del extranjero. Y si tú naciste en esta ciudad, quiero que sepas que naciste en una de las hermosas ciudades, las más hermosas que puede haber en esta galaxia. Santa Cruz es hermosa y tenemos que dar gracias por lo que Dios ha hecho y va a hacer en esta ciudad. Así que ahí vamos a unir nuestros corazones y cerrar de esta manera este servicio, un domingo cruceño en la que honramos lo que Dios hace en nuestra ciudad. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque eres bueno y eres fiel. En ese tiempo, Señor, ponemos delante de ti los diezmos, las ofrendas, Señor, las aportaciones, las donaciones que tú estás permitiendo, Señor, que lleguen a la iglesia para poder seguir edificando juntos, Señor amado, todo esto. Gracias porque ya estamos a poco tiempo, Señor, de podernos reunir una vez más de manera presencial. Gracias por las cosas que tú estás preparando. Señor, bendice toda obra que se está haciendo en la iglesia, Señor, y bendice a aquellos que tienen la posibilidad de diezmar y ofrendar. Hoy ponemos delante tuyo la vida de las personas, Señor, que están pasando necesidad. Abre puertas laborales, abre, Señor, fuentes de trabajo eficientes, de manera de que aquellos que puedan tener esta bendición, Señor, también te puedan glorificar, Señor, con sus bienes. Gracias, Dios, porque este es un momento muy santo, lo apartamos para ti. Señor, ponemos delante de ti también nuestra ciudad. Gracias por Santa Cruz. Santa Cruz, Señor, es para ti y Santa Cruz es de tu propiedad. Padre, oramos por nuestros vecinos, oramos, Señor, por nuestras autoridades, para que tú los puedas bendecir, llenar de sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo se entrone en medio nuestro. Gracias, Señor, porque aún en el nombre del departamento donde vivimos, Santa Cruz, se habla de tu evangelio. Vivimos por eso, Señor. Te amamos, bendecimos lo que tú estás haciendo. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis amigos que hoy se ha conectado. Gracias porque una vez más, Señor, podemos seguir haciendo iglesia. No, Señor, de una manera normal. Hoy fue diferente. Hemos visto tu mano, tu gracia. Seas bendito, Señor, y cerramos de esta manera este servicio.
Gracias. Tuya la gloria, tuya la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por conectarte. El Señor te bendiga mucho. Nos vemos entre semana. Santa Cruz es de Cristo, pariente.